Hola niños de tercero básico, bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Ciencias Naturales. Esta semana continuamos trabajando en la unidad de las plantas y su importancia. Presta atención a lo que vamos a ver a continuación. El objetivo de esta semana es describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente. Hemos avanzado semana a semana desde las estructuras de la planta, las funciones que éstas tienen y los distintos procesos que están involucrados para la reproducción de estas. Hablamos en su momento de la fotosíntesis, que se refería, ¿cierto?, a la nutrición que tienen las plantas. Hablamos también de los procesos de polinización, el crecimiento del fruto y hemos avanzado semana a semana en diferentes aspectos que están relacionados con nuestra unidad. Hoy llegamos a la parte que está relacionada con la importancia de las plantas. Si nosotros pensamos y hacemos el análisis, las plantas tienen un rol alimenticio que es fundamental para algunos animales, principalmente cuando nos referimos a los animales herbívoros, que son aquellos que solamente se alimentan de plantas y de hierbas. A su vez también los herbívoros sirven de alimento de algunos animales que son de tipo carnívoros, como el puma, el cocodrilo, las arañas, las lagartijas. Y también tenemos otro grupo de animales que son los omnívoros, que estos son los que se alimentan de plantas y de carne, como las gallinas que comen maíz y lombrices. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso de los herbívoros, carnívoros y omnívoros, estos tres tipos de animales dependen de la producción de especies vegetales. Si las especies vegetales en algún momento llegaran a dejar de existir, lamentablemente los animales serían los primeros afectados, puesto que no tendrían esta fuente de alimentación tan fundamental para ellos. Y a su vez también nosotros nos veríamos en algún momento también afectados porque no nos podríamos alimentar como corresponde. Las plantas, niños, dentro de nuestro planeta tienen un rol vital para la respiración también de muchos seres vivos. Recuerden que las plantas, dentro del proceso de fotosíntesis, cuando hacen su eliminación de desechos, ellos eliminan y expulsan un gas que es fundamental para nosotros para poder respirar y que se refiere al oxígeno. Es por esto que durante la fabricación, ¿cierto?, de su alimento, ellos liberan este gas y por eso son consideradas como una fuente purificadora de aire. Al mismo tiempo que las plantas sirven para poder alimentarnos, también las plantas pueden tener un rol protector para algunos seres vivos. En la imagen, por ejemplo, vemos dos animalitos que se están protegiendo con la hoja de una plantita de una lluvia torrencial que hay en ese momento. Generalmente los árboles de mayor tamaño o la vegetación mucho más abundante puede servir también de refugio para algunos animales. Generalmente para las precipitaciones, o también pueden servir de refugio para que algunos animales se puedan proteger de otros y que estos no los puedan atacar alimentándose de ellos. En el cuaderno o en la página 165 vamos a dibujar o vamos a buscar algunos recortes de otros ejemplos que representen la importancia de las plantas en cuanto a la alimentación o a la protección que éstas brindan para los seres vivos. Aquí yo les dejé una imagen de apoyo para que les sirva de ejemplo, pero podemos buscar otras y podemos dibujarlas o bien recortarlas y pegarlas en nuestro cuaderno. Cuando hablamos de las plantas que nos alimentan, principalmente nos referimos a las verduras y hortalizas. Las plantas, como les decía, son de gran importancia para muchos seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos, puesto que constituyen una fuente importante de alimentos que contienen sustancias que son muy importantes para el desarrollo de nosotros. De las plantas es posible comer distintas partes, dependiendo del tipo de planta, como el que vemos en la esquina inferior derecha. Dependiendo del tipo de planta o el tipo de fruto, va a depender la zona o la estructura que nosotros vamos a consumir. Hace unas semanas atrás hablábamos del ejemplo de la zanahoria, ya que la zanahoria, en su caso, lo que nosotros consumimos son las raíces. También mencionamos el ejemplo de la pera y de la manzana, que corresponden a los frutos comestibles.
Y también hablamos de la lechuga y de la espinaca, que correspondían a las hojas de la plantita y que es lo que nosotros consumimos en nuestras ensaladas. En la imagen que vemos en el costado derecho podemos observar el ejemplo de la zanahoria, el rabanito, la betarraga, que corresponden a raíces de la planta. Lo que nosotros consumimos en este caso no es el tallo ni las hojas, sino que consumimos la raíz de estas. Además tenemos la pera, la manzana, la palta, el tomate, que son ejemplos de frutos comestibles. Recuerden ustedes que la mayoría de los frutos nosotros los podemos consumir, pero también existen algunos que si nosotros los ingerimos podemos exponer o podemos ponernos en riesgo en cuanto a nuestra salud, porque algunos frutos no están aptos para el consumo de nosotros. En cuanto a la espinaca, la lechuga, el repollo, son ejemplos de hojitas comestibles. Vamos a completar esta información con los dibujos o recortes que correspondan en la página 168. Ahora, en la página 169 vamos a responder las preguntas que están relacionadas con el consumo de ensaladas, con el consumo de distintas semillas, y vamos también a pensar por qué es importante consumir alimentos provenientes de las plantas. Aquí vamos a hacer un ejercicio mental antes de responder esta pregunta y nos vamos a plantear la siguiente situación. Si yo, por ejemplo, quiero consumir alimentos que sean nutritivos y que sean sanos, ¿qué será lo más apropiado? Que vaya al supermercado y me compre algún alimento que ha sido procesado, que ha sido envasado y que quizás lleva mucho tiempo expuesto en las vitrinas del supermercado. ¿O será más efectivo, si quiero tener una alimentación sana y saludable, poder consumir algún alimento que sea derivado de alguna plantita, alguna verdura, alguna ensalada? Eso debemos pensarlo y debemos comparar cuál será más nutritiva para nosotros, cuál nos conviene consumir si queremos llevar una alimentación de tipo saludable. Vamos a completar además este diagrama con los dibujos que faltan. Vamos a dibujar el apio y los espárragos, que son ejemplos de tallos comestibles. En este caso lo que consumimos es el tallo de la planta. La hoja junto con las raíces nosotros no la podemos ingerir y ya corresponderían a desechos que nosotros sacamos de nuestra plantita y de lo cual nosotros no nos podemos alimentar. Tenemos las arvejas, las lentejas y los porotos, que son semillas comestibles. Ustedes hace unas semanas atrás germinaron una semillita de poroto mediante un procedimiento y también observaron paso a paso lo que fue sucediendo con esta semillita de poroto. Ahora en este caso estamos hablando de los porotos, pero como semilla comestible. Para la mamá, cuando va a cocinar un plato de porotos, un plato de legumbres o de algún tipo de semilla comestible, generalmente lo que debe hacer es dejarla en agüita el día anterior para que la semilla pueda ser al otro día cocida y pueda ser preparada como corresponde. Junto con lo anterior también hay algunas plantas a las cuales de hecho nosotros les consumimos sus flores comestibles, como por ejemplo la coliflor, la alcachofa y el brócoli. Junto con existir algunas plantas que nos sirven como fuente alimenticia, también hay algunas plantas que nos ayudan a sanarnos. Ustedes se preguntarán, ¿de qué forma me podría sanar a mí una planta? Bueno, hay distintas especies de plantas que tienen propiedades medicinales y desde la antigüedad han sido utilizadas con algunos fines para poder sanar distintas enfermedades, aliviar el dolor o también para la curación de heridas. Por ejemplo, los más comunes es la manzanilla y la menta. Cuando nos duele la guatita, generalmente acudimos a estos medicamentos que provienen de plantas, los cuales nos ayudan con las molestias y con el dolor que podamos presentar en ese momento. También tenemos el eucalipto, el cedrón, el llantén, el aloe vera, el matico, entre otras. Aquí vemos 3 ejemplos de plantas que nos sanan, es decir, de plantas medicinales. En el primer ejemplo tenemos la manzanilla. La manzanilla, principalmente sus flores y hojas, se emplean para aliviar los malestares digestivos, es decir, cuando nos duele la guatita podemos recurrir a una agüita de manzanilla para poder sanar y para poder aliviar nuestro dolor. Además de eso también se usan para lavar heridas y para los ojos congestionados. En el caso del eucalipto,
la agüita que podemos obtener de las infusiones se emplea, por ejemplo, para los problemas respiratorios. Generalmente las personas que puedan tener algún tipo de resfrío constante, bronquitis, amigdalitis, pueden utilizar el eucalipto y pueden consumirlo para poder aliviar esas molestias que están presentando. También tenemos el aloe vera, que el aloe vera principalmente se utiliza para trastornos digestivos. En forma externa también se utiliza para aliviar quemaduras y heridas en la piel por las propiedades que esta plantita tiene. Durante nuestro encuentro virtual vamos a completar la actividad de la página 170. En esta actividad vamos a describir los usos que tiene la planta de poleo, de ajenjo, de canelo y de sanguinaria. Recuerda que este cuadro lo vamos a resolver durante nuestro encuentro virtual. Como actividades complementarias para esta semana tenemos la página 165, 168, 169 y 170. Solamente las actividades que se indicaban en las láminas anteriores. Junto con lo anterior, te invito a que envíes las fotitos de tu trabajo y que puedas responder tu autoevaluación como lo has venido haciendo semana a semana. Que tengas una linda semana. Nos vemos en la próxima cápsula de la asignatura de Ciencias Naturales. Un abrazo para todos. Adiós.